eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudia grabatzeko eta edatzeko baimena ematen dute. Bueno, antes de empezar, sí que me gustaría leer hoy, pues bueno, hemos entrado en lo que se denomina la zona roja, al superar la tasa de a 14 días 500 casos de contagio de COVID por cada 100.000 habitantes y desde el ayuntamiento pues queremos hacer de nuevo un llamamiento a la corresponsabilidad de todas y todas las personas que vivimos y trabajamos en Zalla. Tenemos que reducir al mínimo posible las reuniones y la movilidad social, tal y como nos recomiendan los expertos del LABI, y seguir a rajatabla todas las medidas para que la autoprotección y protección de las personas de nuestro entorno pautadas por el Gobierno vasco y de obligatorio cumplimiento para prevenir la propagación del coronavirus. Para la transmisión depende del comportamiento de cada uno de nosotros y nosotras. Tenemos que tenerlo claro. Nuestro comportamiento nos afecta no solo a nosotras y a nosotros mismos, sino a las personas que nos rodean, a las que más queremos. Es hora de ser extremadamente responsables y extremadamente cautos y reducir al máximo nuestra vida social. Bueno, desde el Ayuntamiento ya nos hemos puesto en contacto con Osakidetza para valorar la situación y ver qué medidas se pueden tomar. Bueno, pasamos al orden del día. El primer punto del orden del día es aprobación de las actas anteriores del 16 de septiembre y 22 de octubre del 2020. Rosana. ¿Unai? ¿Alguna cosa sobre las actas? ¿Nela? ¿Josu? Pasamos a votar. Aldeko botoak. Botoak. Perdona, Marisa. Abstentzioak. Punto 2 del orden del día. Aprobación, si procede, del quinto Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres 2021-2025. Rosana. Bueno, en este 2020 se tomó la decisión de elaborar un plan de igualdad nuevo antes de la pandemia y para ello optamos por realizar una evaluación de las políticas de igualdad llevadas a cabo en el municipio, las cuales nos han servido de base para plantear este quinto plan para la igualdad de mujeres y hombres del municipio y así conocer los cambios que se han ido produciendo y adaptarnos a la realidad actual. Los objetivos que se presentan se basan en los ejes que marca Emakunde y se introducen también aportaciones realizadas por las asociaciones que han participado. El 30 de junio se realizó el primer Consejo de Igualdad y se les entregó el borrador de este plan y este se aprobó por unanimidad con las aportaciones recibidas el día 9 de septiembre. Creemos que es importante remarcar que este plan cuenta con el establecimiento de indicadores y fuentes de verificación para poder realizar una evaluación fiable y poder así realizar planes operativos anuales, ¿no? Y además, bueno, pues añaden también herramientas para el seguimiento de la evaluación. Eskerrik asko, Rosana. Unai. No se ha encendido, ahora sí. Bueno, nosotros vamos a votar a favor del plan. Este plan pasó por el Consejo de Igualdad, en el que estamos representados al igual que el resto de grupos y votamos a favor. En comisión también a favor. Y sí que hicimos un apunte y era pues que nos hubiera gustado que, al igual que pasó en 2011, pues que se hubiera, ya que estaba todavía en una fase de desarrollo el anterior plan en el que pues no había llegado ni al 50% de las acciones, sí que nos hubiera gustado pues que bueno, hubiera partido de ese punto para que bueno, pues, se desarrollara a partir de ahí. Lo habéis hecho de otra forma, pero en cualquier caso estamos a favor. Eskerrik asko, Unai. Nela? Arrastion eta eskerrik asko. Guk ontzat emango dugu. Dena den, zuen taldeko bozeramaileak esan duen moduan, urtero egingo denez operazio plana edo operatibitate plana, bueno, pues jarraituko dugu lanean plan hau zen. Eskerrik asko, Nela. Josu. Bueno, lo primero, decir que es el quinto plan en realidad, pero nos parece que es importante. La igualdad de derechos y oportunidades
aún es una asignatura pendiente en estos momentos. No tanto porque la sociedad y los ciudadanos no pongan todo el interés, o por lo menos gran interés, sino porque cuesta romper ciertas estructuras y costumbres sociales que están indebidamente arraigadas en la sociedad. Con este quinto plan damos un paso más incorporando la perspectiva de género en la gestión como paso para conseguir la igualdad de oportunidades de las mujeres de Zalla. Creo que en el propio plan se ve clarísimamente esa intención en los propios textos. Se han iniciado muchos pasos, pero aún solo se han culminado demasiados. Se trata de un plan de máximos que exige con mucho trabajo y mucha más voluntad. Desde luego que tiene que ser participativo y en esa participación tiene que haber un compromiso claro por parte de todas las formaciones políticas, y no solo de las formaciones políticas, sino del movimiento asociativo del pueblo. Tiene que ser un compromiso que hay que cumplir, obligatoriamente hay que cumplir. Desde luego, considero que es factible, porque si no fuera factible, pues poner cosas imposibles sobre la mesa tampoco tiene mucho sentido. Que es flexible, que es dinámico, que desde luego tiene un afán integrador, clarísimamente, y que trata la interseccionalidad del género. Además del género, la renta, el país de origen, la discapacidad, la opción sexual, la identidad de género, etnia, edad, que en estos momentos se ve claramente en la propia sociedad que anda por las calles. Es un plan, como desde luego me parece que es ambicioso, incorpora las experiencias y no da por totalmente cumplidos ninguno de los puntos incorporados en los planes anteriores. Como he dicho, es un plan ambicioso y no puede ser de otro modo, porque aún están presentes en nuestra sociedad comportamientos que discriminan por razón de sexo, privando de derechos y de desarrollo social a las mujeres. Se trata de un buen plan para la igualdad. Ahora hay que cumplirle. Eskerrik asko, Josu. Bueno, no sé si Oiane, por PDAJ, quieres decir alguna cosa. Vale, eskerrik asko, Juanra. Bueno, efectivamente, tal y como ha comentado nuestra portavoz Rosana, el plan de igualdad se ha fundamentado especialmente en un análisis profundo de la realidad, pues porque nos encontrábamos en el anterior plan de igualdad pues con un problema, y eran los indicadores, ¿no?, que nos dificultaban mucho el medir efectivamente hacia dónde vamos, un objetivo específico, cómo llegar a medirlo. Entonces, sí había acciones que estaban sin realizar, es evidente, y bueno, pues hay que partir desde ese punto y ver la realidad y pues continuar en la mejora, ¿no? Y efectivamente, otra de las cuestiones que se plantean dentro de este nuevo plan de igualdad es el establecimiento de un plan operativo anual, o sea, que nos marque los objetivos anualmente junto con los indicadores que están preestablecidos, y así pues poder llegar a saber bueno, hacia dónde vamos, o sea, tener un control más exhaustivo de las políticas de igualdad. Y bueno, como objetivo sobre todo lo que nos marcamos es intentar disminuir o incluso erradicar, ¿no?, las dobles o triples victimizaciones que pueden llegar a existir en materia de igualdad, incluso pues, y la máxima, ¿no?, la transversalización de las políticas de igualdad desde el consenso y una toma de decisiones compartida, que para eso tenemos un Consejo de Igualdad y una Junta Permanente de Igualdad que va a estar ahí pendiente de que, bueno, pues que efectivamente se cumplan con esos objetivos. Eskerrik asko, Oiane. ¿Hay alguna cosa? No. Nela, ¿alguna cosa más? Eskerrik asko. Josu. Pues pasamos a votar. Aldeko botoak. Punto 3 del orden del día. Aprobación, si procede, del primer Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2020-2023. Rosana. Vale, vas a explicarlo, Yane, porque se han hecho ciertas modificaciones según un acuerdo con Zallabal. Eskerrik asko, Rosana. Bueno, pues lo primero que tengamos en cuenta que es el primer plan local de infancia de Zalla, de participación infantil desde el área de infancia, y las acciones pues han sido pues muy variadas y francamente enriquecedoras desde el inicio. El trabajo ha estado vertebrado por 3 grandes grupos que han estado trabajando de manera sincronizada en este último año. Un grupo experto donde están representadas las familias, agentes sociales, centros educativos, asociaciones, siempre teniendo en cuenta la diversidad familiar, las necesidades de
las personas con diversidad funcional, diferentes orígenes, culturas, etc. Y por su parte, también tenemos el grupo de niños, niñas y adolescentes, con representantes de los diferentes centros educativos del municipio y en concreto tenemos 64 niños, niñas y adolescentes que están participando activamente. Pero bueno, en realidad no es que solamente hayan participado estos 64, sino que ha habido un recorrido importante porque todos los menores entre tercero de primaria y cuarto de la ESO de alguna manera han participado en ello. Y luego un tercer grupo, que siendo el impulsor, es el grupo motor, que ha sido de gran ayuda para transversar las acciones planteadas en las diferentes áreas municipales. Pero lo primero a todos estos grupos, Sorionak, porque han sido ejemplo de trabajo, compromiso y colaboración. Y, por supuesto, Eskerrik Asko. Trasladar nuestra gratitud porque haber estado trabajando en situaciones tan complejas, y especialmente desde marzo y el inicio de la pandemia, de la COVID-19, donde la readaptación ha sido el gran reto. Y con cordialidad, respeto y trabajo en equipo se ha intentado solucionar absolutamente todo. Especialmente nuestro más sincero Eskerrik Asko a la comunidad educativa, padres, madres, profesorado. La implicación es digna de reconocer y, como no, pues muchísimas gracias a nuestros chiquis. Los niños, las niñas y las adolescentes nos han dado un gran ejemplo de participación, así que, bueno, nuestro más profundo sorionak a todos ellos. La forma de trabajo, pues más o menos ha sido similar en los tres grupos anteriormente mencionados. Ha habido sesiones participativas para dar a conocer el proyecto, inscripciones a los diferentes órganos, análisis mediante un DAFO de las situaciones y retos que hace frente nuestro pueblo, propuestas de acciones dirigidas a la mejora en urbanismo, con la idea de creación de espacios amigables con la infancia, con el medio ambiente, mejoras hacia los servicios sociales, para hacer trabajo con familias y menores, sentimiento de pertenencia desde el ámbito familiar, el vínculo con el propio municipio, cultura, ocio, salud, programas de prevención, de educación, de seguridad. Bueno, ha sido francamente variado. Las aportaciones han sido cientos y, además de estar recogidas en el propio plan, pues bueno, están accesibles en la web municipal. Se han ido recogiendo las contribuciones con el fin de tener un plan de infancia que, una vez más, pues que sea operativo y que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas más jóvenes, pero que a su vez pues que también nos sirvan para mejorar la calidad de vida de toda nuestra ciudadanía. Las circunstancias actuales pues, no nos han permitido poder hacer la primera reunión del Consejo de Infancia. En este Consejo de Infancia estaríamos también todos los grupos políticos representados, pero bueno, creemos que hay que hacerlo con unas garantías sanitarias y que bueno, pues no procede ahora mismo. Y bueno, y luego comentar que hemos tenido unas aportaciones de última hora que hemos añadido junto con consenso con Zayabay y serían en el cuarto objetivo del área del urbanismo impulsar acciones que mejoren la calidad medioambiental del municipio con unas actuaciones que son continuar impulsando la Agenda 2030, ampliar las acciones enmarcadas en la Semana Europea de la Movilidad, sensibilizar sobre la contaminación atmosférica del suelo, de las aguas superficiales subterráneas, así como de la contaminación lumínica, sensibilizar en el desarrollo de los hábitos de consumo responsable y la regla de las 3 Rs ecológicas, promover e impulsar entre la comunidad escolar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, relacionados con el cambio climático, conservación de la biodiversidad terrestre y producción y consumo responsable. El periodo sería el mismo que todos los anteriores, del año 2020 a 2023, y como agentes implicados tendríamos Ayuntamiento de Zaya, el Grupo Agenda 2030, la comunidad educativa y el equipo motor. Los indicadores serían el número de vehículos que acuden al centro escolar, el número de bicicletas, patinetes empleados para acudir a los centros educativos, la tasa de recogida selectiva, el número de acciones impulsadas por el Ayuntamiento en materia de Agenda 2030 y el número de acciones de sensibilización. Y bueno, tras la aprobación de este plan, pues queda el reto más importante, que es materializar estas acciones que quedan plasmadas y continuar fomentando la participación infantil de los órganos de decisión de nuestro pueblo, pues porque bueno, el mayor objetivo de todo esto es escuchar la voz de los pequeños y que sea tenido en cuenta. Eskerrik asko, Ayane. Unai. Bueno, yo primero quería agradecer el trabajo que han hecho a última hora Mónica y Ollane, porque, bueno, pues aun estando de acuerdo en comisión con el plan y reconociendo el trabajo que se ha hecho y, bueno, pues todo eso que has comentado, que lleva ya un tiempo en estas condiciones, además como estamos, pues, bueno, había un asunto que nos preocupaba y yo creo que se ha solucionado bien, lo acabas de mencionar y, pues nada, quería daros las gracias primero a las dos, ¿vale? A partir de ahí, pues nada, sabemos que es el primer plan, sabemos que, bueno, pues que también la prisa un poquitín a veces de querer entrar dentro de UNICEF, dentro de Ciudad Amiga de la Infancia, haya podido pues, hacer que ciertas cuestiones no se haya profundizado en la propia recogida de datos y demás como nos hubiera gustado a nosotros.
es nuestra opinión. Pero dicho esto, vamos, creo que es un plan ambicioso, es un plan que está bien redactado y que supongo que con el paso del tiempo pues todavía se refine más. Hemos estado hablando antes de un quinto plan de igualdad, este es el primer plan de la infancia. Pues bueno, todas las aportaciones en este sentido van a ser positivas y van a ir increciendo. Además, quiero recalcar otra vez lo que se dijo en la comisión, nos ponemos también el buzo de trabajo y nosotros nuestras propuestas queremos canalizarlas a través de los medios que has mencionado, porque realmente tenemos ganas de participar aquí y de aportar nuestras propuestas en trabajos que ya veníamos realizando por el tema de los caminos escolares, en temas de señalización, todas esas cuestiones que nos parecen tan importantes y que creemos que tenemos que seguir trabajando con vosotros. Muchísimas gracias. Por supuesto. Eskerrik asko, nahi. Nela? Eskerrik asko, nik ez dakit galdera bat egin gura nuke, ia, azken modifikazioa edo sartu da espedientean. Vale. Eta orduan nola dator? Dator enmienda moduan, edo dato emendakina moduan, edo dator plan berri bat moduan. Marisa, el acuerdo, las modificaciones que se ha estado negociando esta tarde, se ha llegado a un acuerdo. Pregunta al representante de Bildu a ver cómo entraría, si entraría como una enmienda, como una moción, cómo lo meteríamos esa modificación del plan. Sí, esperamos un minuto. Sí, hacemos un receso y lo miramos, ¿te parece? ¿Vale?
El reglamento orgánico de la presentación de las enmiendas. En este caso, por la aplicación del reglamento orgánico de funcionamiento de entidades locales, estaríamos en una enmienda consensuada entre varios grupos municipales y entiendo que se debería de votar ya lo que es la propuesta de acuerdo, pero con la enmendada, por consenso. Baina eske historia da guk, nik ez dakit, suposatzen da zaila bai, PNVk, bai, nik ez dakit PSOE-ren bozeramaileak duen edo, talde honek ez du testua. Dice que ya no tiene el texto, efectivamente, sí. No tiene el texto. Bien, pues en ese caso entiendo que se podría votar como un asunto urgente el acuerdo, pero por tratar el asunto para dar a conocer al resto de miembros que lo desconocen. Bueno, a ver, hemen ja, operatibitatea sartzen dako, ez dugu eskatuko gaia bertan bera ustea, baina espero dugu aurrekoan, mesedez eta favorez, protokoloa, procedimentua edo dena delakoa betetzea. Hemos estado cantidades de plenos y sesiones en este local reivindicando respeto hacia todos los grupos y pues me gustaría que hiciera así. Y ya sé que se me va a decir que no se ha hecho con mala fe, evidentemente. O sea, lo tengo clarísimo. Te iba a pedir disculpas, Nela. No, o sea, lo tengo clarísimo, que no se ha hecho con mala fe. Pero creo que hay unos procedimientos y unas normas que hay que seguir. Te iba a pedir disculpas, ha sido una cuestión de última hora que se ha estado negociando esta tarde y, bueno, pues evidentemente pues hubiera sido más correcto pues que hubiéramos pasado la modificación a todos los grupos. Pero bueno, pedir disculpas y bueno, tomamos nota. ¿Algo más, Nela? ¿Alguna cosa más? Ez, bueno, ontzat emango dut Oianek azaldutakoa eta gure botoa izango da baiezkoa. Eskerrik asko, Nela. Josu? Bueno, este sí que es el primer plan que se presenta de estas características y me parece que es muy interesante. Yo la verdad es que algunas cosas pues tampoco las sabía, pero normalmente cuando vengo aquí y se produce un acuerdo entre dos grupos políticos en este tipo de temas, yo siempre voy a votar a favor. Un acuerdo entre dos grupos políticos, en el 90% o más de los casos, siempre será algo buscado y que favorece el entendimiento y probablemente la mejora de los textos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues no sé, ya leeremos el plan completo y completado, ¿no? La primera aportación en pleno es la por parte del Grupo Socialista, es la de darle la bienvenida y desear que todo lo que aparece en este documento al final se convierta en éxitos en todos los terrenos y disciplinas. Yo he leído el documento, de modo que quizás no estaría mal que quienes no tienen la posibilidad de tener este documento en la mano, que son todos los vecinos de Zaya, si no el documento completo, tuvieran la posibilidad muy importante. Quien lea el documento verá que lo primero, que es muy ambicioso, está basado en la participación de personas, entidades y autoridades locales de todos los ámbitos y muy interesantes, y que el desarrollo del plan va a exigir sin duda mucho trabajo, mucho interés y sobre todo evitar que se convierta en un motivo de discusión entre grupos políticos en clave electoralista. Hemos empezado, por lo tanto, muy bien a hacer este plan. Como en el punto anterior, estoy convencido de que su desarrollo completo va a ser muy difícil, va a precisar de mucho trabajo y de mucha complicidad, y que un plan para la infancia y adolescencia requiere, además,
más allá del propio plan en sí, el compromiso también de las familias, de los padres, que deberán aportar su cordura y compromiso social y familiar. Con este plan empezamos a caminar y hay que hacerlo con decisión y con mucho tino y esmero, a sabiendas de que sin las aportaciones y las responsabilidades familiares en las propias casas en que viven los infantes y los adolescentes, estas propuestas se quedan cojas o incompletas. Me parece muy bien el plan y, en todo caso, hay que felicitarnos todos o felicitar principalmente, yo que he aportado no demasiadas cosas al plan, felicito a quienes más han estado haciendo este plan. Es que ricasco eso. ¿Alguna cosa más, Oiane? Bueno, lehenik barkamena eskatzea, ez da baita nela izen Marisari, asmoa ez da izan horrekaz gain zero zer txarto egitea, baizik eta batez be, danon artean zero zer polita ateratzea eta Bertonan egitea. Antes, como decía, pues las disculpas, ¿no? La voluntad no ha sido para nada de obstaculizar, sino que ha sido un trabajo que, bueno, pues por un error de comunicación hemos tenido que mantener hasta esta última hora de la tarde pues una serie de modificaciones y, bueno, pues se iniciaron ya en la comisión, pero bueno, ha ocurrido así. El tema de la recogida de datos que nos comentaba Unai, no, UNICEF no nos ha marcado un plazo, de hecho se han ampliado por el tema de la pandemia. Pero sí que es cierto que, bueno, pues que veíamos que cada vez se alarga más, las circunstancias para hacer las reuniones cada vez son más complicadas y que, bueno, pues que tampoco podemos alargar eternamente un plan que va a durar la legislatura, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y luego, pues en cuanto a la información y la difusión del plan, pues sí, ya se ha hecho en el anterior Zaya Info un pequeño apunte sobre ello. Y luego en las Navidades, que se suele enviar a las casas de los menores un pequeño folleto pues con temas de juego educativo, etcétera, se incluirá ahí también la información, como ya se hizo en el año pasado, pues para que tengan las familias la información y que, oye, que sepan que esto existe y que es una cosa que nos ocupa y que nos preocupa. Es que ricasco, Oiane. ¿Unai, alguna cosa más? Nela, Josu, pasamos a votar. Aldeko botoak. Punto 4 del orden del día, aprobación de la declaración institucional del 25 de noviembre. Declaración con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La pandemia de la COVID-19 ha puesto nuestras vidas y comunidades en jaque, desafiando seriamente la salud, la seguridad y el bienestar de todas las personas y la vida en comunidad. Está cambiando nuestra forma de entender y estar en el mundo. El confinamiento, las restricciones de movimiento y la limitación de las relaciones han destapado con toda su crudeza las situaciones de extrema vulnerabilidad de las mujeres que están enfrentando violencia machista en sus diferentes formas. Todos los contextos de crisis, como ocurre con esta pandemia, son un caldo de cultivo para que la violencia machista prolifere, se multiplique y se reproduzca. Esta violencia es una manifestación de las desigualdades, de las desiguales relaciones de poder y de la discriminación contra las mujeres, que se ven agravadas por la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo. En la situación generada por la pandemia, debemos poner el foco en las mujeres y niñas que enfrentan violencia en sus hogares, en sus trabajos, en sus espacios de vida, están resistiendo por su supervivencia. En este contexto debemos seguir trabajando para generar las condiciones adecuadas para evitar su aislamiento, desprotección e invisibilidad. Se merecen todo el reconocimiento y solidaridad de la sociedad. Por eso queremos recordar especialmente hoy a las 4 mujeres asesinadas este año en Euskal Herria, 2 en la CAP y otras 2 en Iparralde. Esta realidad nos interpela como sociedad y nos compromete a seguir trabajando y movilizarnos para que no siga ocurriendo. Sin embargo, con esto no basta. Debemos estar a la altura con un compromiso político inequívoco, porque la sociedad exige a las instituciones que hagan de la violencia machista contra las mujeres una prioridad política. Es tiempo, como nunca, de disponer de todo el apoyo y recursos de los servicios públicos y de las instituciones para apoyar a las mujeres en sus procesos de liberación, recuperación, empoderamiento y autonomía. Es imprescindible para que las mujeres recuperen el derecho fundamental a una vida que merezca la pena ser vivida con dignidad y seguridad. Es condición necesaria, además, para que nuestros pueblos y ciudades se fortalezcan como espacios de convivencia segura, solidaria e igualitaria. Desde nuestra cercanía a la ciudadanía, los ayuntamientos vascos queremos poner voz a la realidad de nuestros municipios con las mujeres y otras víctimas de la violencia machista. Asumimos nuestra responsabilidad en colaboración y coordinación con todas las instituciones, colectivos feministas y de mujeres expertas y agentes de sociedad. Por todo ello, el Ayuntamiento de Zalla se compromete a
Situar los derechos de las mujeres víctimas de violencia machista en el centro de todo el proceso de atención, escuchando y atendiendo sus necesidades y demandas, para diseñar nuevas políticas que garanticen el derecho a la protección, atención, reparación y garantía de no repetición. Mejorar la vigilancia para poder detectar y actuar con rapidez ante nuevas formas y nuevos perfiles de mujeres en situación de violencia. Sostener, mejorar y adaptar los servicios de atención y apoyo para las mujeres que enfrentan violencia machista en todas sus formas en un enfoque reparador en el ámbito de las competencias de cada institución. Impulsar los programas de apoyo al empoderamiento de las mujeres y la prevención de la violencia entre la población más joven como instrumentos esenciales para impedir futuras situaciones de violencia. Preservar y consolidar los programas de igualdad en la vida local para luchar contra el aumento de las desigualdades que agudiza las situaciones de vulnerabilidad de algunos colectivos de mujeres. Analizar el impacto que la crisis del COVID-19 está teniendo en el empobrecimiento y la vulnerabilidad de las mujeres para poder diseñar actuaciones específicas de apoyo. Incorporar la perspectiva de género en las medidas dirigidas a paliar las pérdidas de empleo, ingresos y otros impactos negativos de la crisis, que han afectado más a las mujeres y supongo para que puedan salir de las situaciones de machista. Apelar a la coordinación y coordinación entre instituciones, ayuntamientos, diputaciones forales y gobierno vasco a fin de garantizar los recursos y poner en marcha todas las iniciativas necesarias en el marco de sus competencias. Asimismo, hacemos un llamamiento a nuestros vecinos a colocar en la ventana de su casa un punto lila para expresar su frontal rechazo de la violencia contra las mujeres. Persona. Bueno, la propuesta que hemos traído es la propuesta que es de él y puesto que está aprobada en la Comisión Permanente del Consejo de Igualdad, la traemos sin modificaciones para aprobación en este pleno. Como dice la misma propuesta, bueno, pues debido a la situación actual no se va a hacer ningún llamamiento a concentración desde el ayuntamiento, pero sí se van a repartir puntos lilas para que los vecinos y las vecinas puedan ponerlos en las ventanas. Es que recasco. Unai. Bueno, como no podía ser de otra forma, Zallabay va a apoyar nuevamente esta declaración institucional tan necesaria en un momento como el que estamos viviendo. La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y medidas como el confinamiento han ahondado todavía más, si cabe, en situaciones tan duras como la que se comenta en el propio documento, que habla de una convivencia de víctimas y agresores sin tiempos muertos en una misma vivienda. En estos momentos es más importante que nunca que los mecanismos de protección funcionen y que las mujeres no se sientan solas, dotándolas cuando sea preciso de los medios necesarios para salir de situaciones de violencia en las que viven. Por todo ello, esta declaración anual debe ser uno de esos cometidos inexcusables que como institución debemos dar para terminar con esta lacra. Y no convirtamos al COVID en la excusa para no hablar de este grave tema. Y démosle a esta declaración toda la importancia que se merece para seguir concienciándonos y concienciando a la sociedad. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Unai. Nela? Eskerrik asko. Bueno, guk ere ontzat emoten dugu, normalean ez dugu ontzat emoten deklarazio instituzional bati espada jasotzen espaditu jasotzen ekintza zehatzak. Hay un par de cosas de la declaración que son importantes y una de ellas es que dice que es necesario poner todos los recursos y eso es lo que tenemos que hacer, poner todos los recursos humanos y recursos económicos. Y efectivamente, la pregunta es cómo tenemos que encardinar estas cosas. Bueno, pues estas cosas hay que incardinarlas en el plan de igualdad, que ya van, y hay que ir mejorando los objetivos anualmente y hay que ir mejorando y conseguir que los indicadores vayan dándonos que efectivamente estamos cumpliendo los objetivos. A este respecto, nosotras también tenemos que, nos ha alegrado que, desde esta declaración institucional de UDEL se reconozca el trabajo que se hace por los grupos feministas, que son quienes llevan muchos años peleando porque no haya discriminaciones por razones de sexo y todas aquellas otras situaciones asociadas a ello. Y bueno, pues no sabemos si los movimientos feministas del municipio harán algún llamamiento, pero desde luego nosotras desde EH Bildu, si algún movimiento feminista en el pueblo hace algún llamamiento hacia la ciudadanía, nosotras desde luego apoyaremos
ese movimiento, porque como muy bien ha dicho Unai, la COVID no se puede convertir en excusa y no puede ser excusa tampoco para las reivindicaciones en la calle, para que se abandone la calle, para que se abandone la concienciación y manteniendo distancias de seguridad y manteniendo distancias, y en la calle, en sitios abiertos donde los aerosoles no se quedan, pues se pueden hacer pequeñas cosas que a la larga pueden resultar grandes. Eskerrik asko, Nela. Josu. Bueno, lo primero que por fin llegamos a aprobar una cosa de esas directamente en el ayuntamiento, y me parece que es muy importante el aprobar esto, ¿no? Y que más vale, aunque sea un poco tarde, más vale tarde que nunca. Desde el año 1981, el feminismo celebra este día en todo el mundo y lo celebra para el día del 25 de noviembre, para conmemorar otro día en que fueron asesinadas 3 hermanas, las hermanas Mirabal, en la República Dominicana. Pero hasta diciembre de 1999, es decir, prácticamente en nuestro siglo, la Asamblea de Naciones Unidas no lo incorporó en su calendario. Tal era el retraso que llevaban las instituciones importantes internacionales. La violencia contra las mujeres, que ha pretendido históricamente la subordinación de las mujeres a sus compañeros como humanos, que son los hombres, constituye no solo una injusticia estructural en nuestra sociedad, sino un problema social que afecta tanto al ámbito doméstico como al ámbito social y público. La primera definición oficial data de 1993. Se pretendía abordar y eliminar, lógicamente, todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción a la prohibición o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. De ahí surgió precisamente la Declaración de diciembre de 1999. La verdad es que todos somos responsables de que la declaración llegara tan tarde. Después, todo han sido denuncias y pronunciamientos solemnes, aunque aún se produzca un exceso de víctimas, porque una sola víctima por tal motivo ya sería suficiente para pedir no solo justicia, sino comportamientos humanos. Nuestra declaración ha de ser una voz de alarma más, pero una voz de alarma muy dolorosa. Y me vais a permitir una aclaración que no por eso modifica mi posicionamiento. La alusión a la pandemia del COVID-19, en este caso, pues me parece casi gratuita, porque ¿qué queremos decir? Que si no hubiera tenido lugar el COVID-19 no estaríamos ahora aprobando este mismo texto. Por lo tanto, me parece un poco gratuita, pero no obstante, creo que, y no tengo ningún problema, que esto hay que aprobarlo y lo voy a aprobar. La violencia contra las mujeres tiene lugar porque alguien, normalmente un hombre, maltrata o mata a una mujer sin que para ello deban buscarse atenuantes ni agravantes. Por lo tanto, acepto también la alusión al COVID-19 como un mero dato explicativo del hecho en este momento y del modo como se produce en estos momentos esta aprobación. Eskerrik asko, Josu. ¿Alguna cosa, Ros? ¿Unai? ¿Nela? No. Bueno, pues pasamos a votar. Punto 5 del día. La aprobación se procede a la calificación de créditos 2020 del presupuesto de la ejercicio 2020 en la modalidad de bajas por anulación. Perdón, repito. Punto 5 del orden del día. Aprobación si procede de la modificación de créditos número 3 2020 del presupuesto del ejercicio 2020 en la modalidad de bajas por anulación. Rosana.
Bueno, ante la reducción de las aportaciones que Udalkutxa hacia los ayuntamientos, bueno, se nos indica que corresponde dar de baja por anulación ciertas partidas para compensar esa caída de ingresos. La cantidad que corresponde son 872.638 euros y en el expediente está el informe de intervención y las 47 partidas que se modifican. Eskerrik asko, Rosa. Unai. Eskerrik asko. Bien, bueno, nosotros entendemos que la disminución de la recaudación pues nos afecta a todos y como parte de Udalkutxa, pues a Zalla le toca su parte. Eso partimos de ello, ¿no? Bueno, ahora bien, el equipo de gobierno, pues dentro de sus responsabilidades, ha decidido que sean unas partidas y no otras, y lo cual, pues, entra dentro de lo que puede hacer. No vamos a entrar en eso. Ahora bien, en ningún momento, pues, tampoco hemos tomado parte en ese proceso, con lo cual, pues, nuestro voto va a ser la abstención, porque algo en lo que no hemos participado, pues, no lo vamos a apoyar. Eskerrik asko, Unai. Nela. Bueno, arazo badaukat. O sea, cada día me gusta menos la digitalización, cada día me gustan más los cuadernos y los bolígrafos porque nunca te dejan colgada. Así que haré mi alegato como buenamente pueda. Nosotras vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra pues por varias razones. De todos los datos que se nos han aportado y buscando los datos también en la página de la Diputación Foral de Vizcaya, fue en julio, creo, cuando desde Diputación se dijo que se iba a disminuir las partidas de Udalkutxa en un 20% al mes. De los datos que hemos sacado y que hemos hecho alguna pequeña cuenta, resulta que ese 20% de 6 meses se ha convertido al final, con arreglos y no arreglos y compensaciones y descompensaciones, en un 20% anual, prácticamente. Con lo que, en realidad, se nos ha quitado a los ayuntamientos pues más de lo que se nos había dicho que se nos iba a quitar. Por otro lado, entendemos que siendo como somos la administración más cercana a la ciudadanía, pues somos quienes realmente tenemos que tener los medios. Además, por parte de nuestro grupo político en otros foros, en concreto en Eudel, se ha solicitado que se revierta a los ayuntamientos un 30% de los fondos de compensación que vienen de Europa, destinados un 20%, pues exactamente ahora no puedo decir a qué, y un 10% a otra cosa. Pero bueno, en resumidas cuentas, que los fondos de compensación de Europa pues podían ser un aliviadero para nuestras situaciones y bueno, a decirlo de siempre, que es que somos la... A ver cómo se van a mover los números en este presupuesto. Y creo que la Diputación, que tiene una responsabilidad muy, muy importante, ejercer sus competencias, y no solamente ejercer sus competencias, sino de relacionarse con los municipios, habrá planteado algo que incluso el resto, todos los partidos políticos, pues igual lo tienen que debatir o lo van a debatir en la institución superior, en las juntas generales, donde sea, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que aquí se plantea es algo más o menos razonable. Yo no tengo datos suficientes para poder hacer otro planteamiento en este tema y, por lo tanto, tal como están las cosas, me parece que debemos tener una buena relación con la institución superior, que es en estos momentos la Diputación, al mismo tiempo de tener una buena relación con el resto de las instituciones superiores. Por lo tanto, pues bueno, estoy de acuerdo en lo que se plantea. Pues simplemente, pues ante la caída de ingresos, pues lo que nos aconsejan es que se lleve a cabo estas bajas por anulaciones de crédito y es lo que hemos traído. Hay que ajustar el presupuesto de gastos e ingresos y esa es la cuestión. Bueno, pues pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Del orden del día, aprobación si procede de la adhesión del Ayuntamiento a la Asociación de Desarrollo Rural en Carterrialde.
Rosana. Vale. Bueno, como ya sabéis, Encarta Rialde trabaja por el adecuado desarrollo de las zonas rurales. Participan todos los ayuntamientos de la comarca y, por lo tanto, creemos que es una herramienta que puede ayudarnos y aportarnos para, bueno, pues para desarrollar los núcleos que tenemos en el municipio, que son todos, tienen cierta ruralidad, exceptuando el núcleo de Mimetiz, ¿no? A través de Encarta Rialde creemos que, bueno, pues nos pueden abrir vías a participar en proyectos supracomarcales o incluso europeos, y con ayudas que hasta ahora pues no hemos podido acceder, con lo cual consideramos que es positivo volver a entrar en Encarta Rialde. Eskerrik asko, Rosana. Unai. Bueno, nosotros ya nos expresamos en la comisión, ya dijimos que vamos a votar en contra. Nuestra postura desde el año 2014 no ha variado. Esta institución, pues, Encarta Rialde me refiero, es que cuando se decidió salir de ella fue pues porque nos parecía que era una institución privada, y no es que tengamos ningún tipo de oposición a los partenariados público-privados o a las colaboraciones y demás, pero sí que es una institución que no está, pues, que no está bajo el paraguas del Tribunal Superior de Cuentas del País Vasco. Y además de eso, pues, de no estar auditada, pues entra en plena confrontación o competencia con la que es la institución pública en esta comarca, que es la que podría desarrollar las labores de desarrollo rural y económico, que es la Mancomunidad. De hecho, bueno, pues en el propio febrero de 2014, el Pleno de este Ayuntamiento aprobó una propuesta para que fuera la Mancomunidad la que liderase la promoción de la actividad económica y el fomento del empleo en la comarca, y contó con los votos a favor de, pues no solo de nosotros, sino de Bildu y del PSOE, y la abstención del PNV, ¿no? Yo creo que es la Mancomunidad la que nos representa a todos. Es el órgano público y, como tal, además, está auditado. Bueno, esta decisión nos queda aún más clara cuando la propia secretaria en su informe recomienda que se auditen las cuentas, porque no lo están. Y en la propuesta que nos trae este pleno, pues este asunto no aparece. Entonces, bueno, pues nuestro voto va a seguir siendo el estar fuera de Encarta Rialde. Es decir, no. Eskerrik asko, Unai. Enela. Es una pena que no tenga los apuntes. De verdad, porque en este momento no sé dónde estoy. No sé si estoy en el Ayuntamiento de Zalla o estoy en el EBZ, que igual, como son dos organismos, estamos en distintos sitios. Entonces, como no pude acudir a la comisión, tampoco he tenido tiempo de visualizar, creo, de todas formas, la de ciudadanía creo que no se ha colgado, que esta no es de ciudadanía, pero bueno, no creo que nada más. Entonces, a ver, yo lo que tenía en mis apuntes es que, bueno, en el año 13, desde la Concejalía de EH Bildu se solicitó la salida de Encarta Rialde, Encartur, y bueno, planteábamos que no tenía mucho sentido que el Bearguincha colgara de una del Encarta Rialde, creo que era. En aquellos presupuestos solicitó la salida y se solicitó que las partidas económicas que se aportaban a estas asociaciones que fueran para el incremento del gasto social. La enmienda fue aceptada por Zayabay, que pasó aquel dinero a crédito global. Se siguió estando en las tres asociaciones. Efectivamente, hubo un año en que se decidió que se salieran, contó con los votos, pero por eso pregunto si es que es distinto Ayuntamiento y EBZ, porque creo que fue en el mismo año o al año siguiente de haberse adoptado el acuerdo de salir el Ayuntamiento y es que como no he podido preguntarlo ahora, pues quiero preguntarlo ahora. Como no he podido preguntarlo antes, quiero preguntarlo ahora. ¿EBZ está en estas asociaciones? Bueno, pues es que hay... En Garapen, además. Vale. Que hay unas juntas de gobierno local en donde se comunica que se había entrado en Encarta Rialde.
Entonces, igual no se ha pagado, fue solo un juntas de gobierno local del año 17, 18. El 16 de marzo de 2017, en el Pleno se toma el acuerdo de salir de Carterrealde, de Carterri Group y de Eso es. Beatriz. Eso es. En el Pleno, a ese Pleno se lleva también la aprobación, se llevaba la aprobación para salir en Cartur. Y en el último mes, Sí, el equipo de gobierno nos hizo la trampa, sí. decide que no se sale de Cartur, sí, eso es. El 16 de marzo del 2017 se sale de Carterrealde, de Carterri Group Sí. y del Beatriz. Esto lo que tenemos ahora aquí es... Vale. No sé si me ha oído, lo voy a repetir porque tenía el micrófono apartado. Decía que en 2017, el 16 de marzo, se toma el acuerdo de salir de Encarterrialde, de Encarterri Group y del Bearguincha. Se traía a ese mismo punto, a ese mismo pleno, el acuerdo para salir también de Encartur, y en el último momento el equipo de gobierno decide retirarlo. Me acuerdo. Pero es que hay alguna junta de gobierno local posterior en la que se comunica que se vuelve a entrar en Encarterrialde. A día de hoy entonces, no estamos en Encarterrialde. No, Nela, no, por favor. Josu. Bueno, yo en principio estoy de acuerdo, me parece bien. El hecho de asociarse no es malo en los tiempos en que estamos viviendo y, por lo tanto, salvo que se tratara de una asociación que tuviera unos fines extraños o algo por el estilo, pues, lógicamente, me parece que puede ser interesante. Yo leo los derechos y los deberes de las entidades asociadas y veo los fines para los que se produce los fines que tiene la asociación y me parece que puede ser interesante. En principio, al margen de que, lógicamente, seguiremos a ver cómo funciona la asociación y realmente qué le supone es el pertenecer a esta asociación al Ayuntamiento de Zalla, lo que parece evidente es que todo lo que aquí aparece en teoría, entonces vamos a votar a favor y eso sí, creo que hay que seguirlo muy bien, ver exactamente hacia dónde va, qué beneficios nos da y qué perjuicios también nos da. Y en todo eso, pues sacar conclusiones. Pero votaré a favor. Es que recasco eso. Bueno, respecto al tema de que no está bajo el paraguas del Tribunal de Cuentas, es cierto. También es cierto que, según nos han comunicado en Carterrialde, pasan 2 auditorías anuales, una de ellas de Diputación. Estamos de acuerdo también con el informe de Secretaría que dice que hay que controlar entidades y como ayuntamiento y como asociados, que si lo somos, y se aprueba hoy, también entendemos que se deben controlar estas cuestiones. En cuanto a la reordenación que planteaba Zayabay del tema de las asociaciones y las entidades comarcales, también estamos de acuerdo y apostamos por ello y entendemos que debemos hacerlo desde dentro. Pero más allá de todo eso, nosotros entendemos que en Carterrialde a Zaya como municipio, un municipio en el que la mayor parte del municipio tiene algún grado de ruralidad, y viendo los proyectos en los que se trabaja desde Encarterrialde, proyectos de innovación, proyectos de promoción del producto local, entendemos que podemos sacar partido y que puede añadir valor al municipio. Y de ahí que traemos la entrada en Encarterrialde. Aquí. ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿Nela? Pues sí, porque como no he explicado el sentido del voto, a lo largo de todos estos años también han quedado nuestras posturas claras. No entendemos que este desarrollo que tiene que darse a nivel local y comarcal se haga a través de una asociación. Entendemos que tiene que haber tiene que ser la propia mancomunidad o ayuntamientos que, pues que tengan capacidad de acuerdo con
otros ayuntamientos, es decir, convenios y acuerdos se pueden dar y puede haber otro tipo de asociaciones. Las asociaciones tienen que ser, desde luego, administración pública. El desarrollo tiene que ser a través de factores y recursos públicos y vamos a votar en contra. Por cierto, que estamos de acuerdo en que la mancomunidad tiene que ser, pero llevamos muchos años en que tiene que ser, pero no es. Con lo que ese argumento tampoco vale. El llevar a acuerdos normalmente, aunque cada uno pueda tener su grado de responsabilidad, es cosa de varios, no Sí. solamente de unos. Y se han intentado varias veces. Bueno, cuando hay mayorías absolutas es difícil llegar a acuerdos. Josu, ¿alguna cosa? No, pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Punto 7 del orden del día, aprobación si procede de la firma del convenio de interoperabilidad con la Fundación Bizkaitik. Rosana. Bueno, el convenio con Bizkaitik facilitará en principio el intercambio y acceso de datos para con otras administraciones públicas, como por ejemplo ser cesionarios de los datos del padrón o acceder a datos fiscales, y de esta manera pues evitar papeleos a vecinos y vecinas a la hora de realizar ciertos trámites, ¿no? Y tal y como se recoge el informe técnico, evitará a la ciudadanía inconvenientes y costes por solicitar certificados u otros documentos necesarios para la tramitación de un expediente municipal o extramunicipal, permitirá que el Ayuntamiento y la Diputación interactúen electrónicamente para verificar datos en tramitaciones solicitadas, reducirá plazos de tramitación al hacer verificaciones electrónicas de manera instantánea, se cumplirá con la normativa que establece el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración pública a través de medios electrónicos, no presentando documentos que ya se encuentren en su poder. Ahorrarán costes de papel y medios de impresión, reducción de riesgo o pérdida y extravío de documentos, y en la reducción de atenciones presenciales de escasa entidad, como pueden ser certificados de empadronamiento solicitados por otras entidades. Con lo cual creemos que, bueno, pues que es bueno, ¿no? Eskerrik asko, Rosana. Unai. Tengo una duda, si es una renovación del convenio o es un convenio nuevo. Es el convenio de interoperabilidad, es un convenio nuevo. Vale. Muy bien, pues nada, sin más, es un servicio nuevo y bueno, veremos cómo va. Vale, eskerrik asko. Nela. Josu. Pues pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Punto 8 del orden del día. Inicio del expediente y aprobación si procede del programa de participación ciudadana para la modificación puntual de las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Zalla para viar el límite oeste del sector R2, el Carmen Oeste. ¿Kepa? Traemos a este punto del orden del día la aprobación del programa de participación ciudadana para la modificación puntual de las normas subsidiarias y posteriormente el inicio del expediente de modificación de dichas normas. En principio no ha habido aportaciones de los grupos al programa de participación y tal y como viene en el informe emitido por la arquitecta municipal, se justifica la modificación. Se trata de generar aparcamientos y mejorar la circulación por zona, evitar tres fondos de saco, hacer un vial de doble sentido con aparcamientos. El mecanismo legal que se ha tomado es el de la modificación puntual de las normas, ya que desde Secretaría nos dicen que ese es el adecuado. Y en cuanto a la tramitación, URA nos dice que no va a interferir en la ejecución del centro de especialidades. Eskerrik asko, Kepa. Bueno, comentar, que lo hemos comentado en comisión antes, que hay unas alegaciones de Zallabay a este punto. Como he hecho en comisión, dar las gracias por las alegaciones, porque además nos permite corregir un error material que hay en un punto en el que se habla de... Perdón. En el que se habla de suelos urbanos en vez de suelos urbanizables. Hemos hablado con la Secretaría sobre estas alegaciones y coincido en el que nos encontramos. Algunas de las solicitudes que se piden aquí no es el momento de estas solicitudes, esto que se pide aquí. Por lo tanto, pues seguimos adelante con la tramitación del punto, que es lo que hemos comentado en la comisión. Unai. Bueno, yo... Vale. En principio, bueno,
voy a empezar diciendo que una modificación parcial de las normas subsidiarias cuando estamos empezando el nuevo plan general para Zalla y cuando está todavía sin aprobar definitivamente el proyecto de urbanización del sector R2, el Carmen Oeste, pues nos parece fuera de lugar y que, a diferencia de ese interés general que se menciona en su justificación, pues tiene pinta más bien de un urbanismo a la carta. Nos parece un poco raro que se comience con un nuevo proceso urbanístico en este ámbito cuando todavía ni se ha contestado a las alegaciones al proyecto de urbanización que metimos el 10 de junio de este año, entre las que se hablaba de este vial de borde. Hecho al que hay que añadir que tampoco se conoce la nueva cartografía de inundabilidad del lugar, porque las obras del río aún no han finalizado y URA no los ha hecho todavía. Detecta en una reunión que tuve recientemente con ella. Entonces, no entendemos muy bien, aunque nos digáis, pues eso, que es lo que os es una de las posibilidades, como decía ahora Olaya en la comisión, pues no entendemos muy bien esto, ¿no? Debo recordar aquí además que ese vial que se quiere construir está situado sobre unos terrenos clasificados como no urbanizables y que no cuenta con ningún servicio in situ, por lo que es imposible pasarlo de rústico a urbano, como has mencionado antes, sin pasar previamente por urbanizable, lo cual sería además lo lógico si va a formar parte del sector R2. Además, estos terrenos se encuentran situados dentro de una parcela que pertenece a una persona, a un privado, y que está incluida en una opción y no la aplicación del convenio arriba citado, que podría ser otra opción, porque dicho convenio, después de examinarlo, resultaba inaplicable a todas luces, pues porque proponía en el texto una serie de cuestiones que, en nuestra opinión, estaban fuera de toda legalidad. Para zanjar este asunto del convenio, en reiteradas ocasiones hemos preguntado por los informes técnicos que lo avalaban y el 21 de agosto de este año se nos respondió que no constaban dichos informes de Secretaría y de Oficina Técnica en el expediente. Entonces, esa es la razón por la que hemos vuelto a pedirlos ahora y que están en las alegaciones que os hemos entregado, ¿vale? Y es que además creemos que necesitamos hablar de ese convenio, y digo eso porque el terreno sobre el que se va a edificar ese vial está directamente relacionado con él. Y además es el protagonista principal de esta modificación de las normas subsidiarias incluidas en el orden del día. Entonces, cuando hemos solicitado a través de entrada que Secretaría y la arquitecta municipal pues, se pronuncien sobre ello, pues en otras ocasiones nos habéis dicho que, como estaba fuera del orden del día, pues que no ha lugar. Ahora nos dices pues que se han pronunciado y que dicen que no es el momento. Bueno, pues sí nos gustaría que nos explicarais en algún momento cuándo es el momento. Digo, cuando lo creáis. Os he comentado que vamos a contestar por escrito. Vale, sí, de acuerdo. Pues esperemos que esos informes tarde o temprano lleguen y que podamos por fin saber si el actual equipo de gobierno, pues, después de examinar dichos informes y demás, ese convenio lo puede dar por válido o lo va a anular o lo va a modificar, porque si no, sería probablemente una solución más fácil. Bueno, además de esta cuestión, y que debería ser la más urgente, yo creo que quedan pendientes muchas otras cuestiones que deberían aclararse antes de empezar esta modificación. Las hemos registrado y nos vais a responder, con lo cual, pues tarde o temprano tendremos respuesta. Me gustaría adelantar algunas, como que, por ejemplo, pues, las modificaciones puntuales de las normas subsidiarias están limitadas por el artículo 102 y 103 de la Ley del Suelo, que están desarrolladas por un reglamento que es el Decreto 105/2008, y estos límites exigen que, para poder hacer una modificación parcial, primero hay que poner en marcha un proceso de revisión del plan general, lo cual está haciéndose, pero no para esta modificación, sino para la siguiente. Y segundo, que la suma de todas las modificaciones parciales hechas desde el año 2008 no hayan supuesto o un incremento del 20% de la superficie del suelo urbano y urbanizable sobre el previsto en las normas subsidiarias del 98, o un incremento del 20% del porcentaje de población, o un 25% de incremento de edificabilidad. Como estos datos no aparecían en el informe técnico, y creo que es un dato que hay que saber antes de mover una norma subsidiaria, de modificar una norma subsidiaria, pues os lo hemos incluido como alegación. Además de eso, bueno, pues nos habéis aceptado y lo has contado que en el informe de Josu, ¿puedo nombrar su nombre? No he dicho su apellido. No he dicho su apellido. Bueno, el informe del arquitecto. En el informe del anterior arquitecto municipal, pues se hablaba de suelo urbano en vez de suelo urbanizable. Entonces, bueno, pues creemos que es dado y os damos las gracias, honestamente. Asimismo, solicitamos que se responda también a las alegaciones presentadas por Zalla Baia al proyecto de urbanización del sector R2.
el cual ya fue aprobado inicialmente el 15 del 5 de 2020 y que la aprobación definitiva de este proyecto, pues de él deben derivarse las condiciones que disfrutará el terreno sobre el que se quiere modificar su clasificación para incluirlo en este sector. Y creo que sería bueno saber qué va a pasar con ese proyecto de urbanización antes de incluir algo a él. Finalmente, también nos gustaría preguntar al equipo de gobierno por alguna cuestión, y es que si cambia la normativa, ¿qué pasa con los instrumentos de gestión urbanística? Digo los que se desarrollaron ya con la normativa vigente. Claro, hay un proyecto de reparcelación que ya está inscrito en el registro de la propiedad de Balmaseda, donde están las parcelas tanto privadas como las públicas. Si se cambia la normativa para meter la parcela, habría que cambiar la reparcelación vigente para generar esta nueva parcela y ver cómo se adquiere. Bueno, pues ya nos explicaréis cómo se va a hacer esto, ¿vale? Igualmente, la apertura de esta modificación puntual de las normas subsidiarias va a afectar a ese proyecto que hemos dicho. ¿Qué cabe esperar de este procedimiento? ¿Se van a contestar las alegaciones presentadas y luego se va a echar atrás el proyecto hasta que se apruebe esta modificación y con ello asegurar la tramitación del proyecto de urbanización que garantice la... no sé, demasiadas dudas en este caso y, en definitiva, después de tanta pregunta, pues volvemos al principio. Nos resulta extraño esta propuesta en estos momentos. No queremos hacer cábalas con este asunto, sino tener las cosas claras desde el principio. Y en estas condiciones no se dan ahora mismo. Entonces, nuestro voto, pues con todos estos interrogantes encima de la mesa, va a ser votar en contra. Es que ricasco. Es que ricasco. Nela. Bueno, guk ere ezezkoa emongo dugu. Nosotras vamos a votar en contra porque las justificaciones para la construcción del vial pues no nos convencen. No nos convencen porque la justificación es el centro de especialidades. El centro de especialidades no sabemos nada de él. Sobre el centro de especialidades hay muchas dudas. Tengo para preguntaros luego si se le ha trasladado, creo que también lo tenía ahora. El centro de especialidades, tal como está el proyecto, no se puede hacer según un informe de oficina técnica. El proyecto tiene que ser o modificado o se tienen que modificar las normas subsidiarias actuales del ayuntamiento. Si eso es así, ¿se le ha comunicado al promotor Osakidetza, Departamento de Salud, que ese proyecto no sirve? Si es así. Si es así, ¿se ha llegado a alguna negociación con el departamento? Por otro lado, la cartografía evidentemente no está hecha. Nosotras llevamos muchos años diciendo que por mucho que hagamos obras hidráulicas y la cartografía final dice que la parcela no está fuera de los 500 años de retorno, el centro de especialidades no se va a poder hacer, con independencia de la trampa de poner las tierras o no tierras, que servía para levantar la parcela, pero que las tierras hay que retirarlas una vez que se acaben las obras. Con lo que no nos sirve la justificación absolutamente para nada. Y bueno, no sé si me vas a contestar ahora o me contestas luego en rocos y preguntas. Vale. Josu. Sí, yo lo primero, yo he escuchado aquí una cosa y me gustaría que la secretaria nos informara de una cosa, si un suelo rústico puede pasar a urbano o no. Mediante modificación del planeamiento. Es que se ha dicho que un suelo Bien, sí, urbanizable, pero después. Claro, a eso perdona. A eso más o menos me estaba refiriendo. Lo que está claro es que aquí lo que hay es, desde mi punto de vista, una necesidad de no marear más a la gente con el centro de especialidades, eso que de repente hay quien le llama hospital, quien le llama centro de especialidades, quien le llama lo que se le ocurre en cada momento, depende de lo que le convenga, ¿no? Y creo que en la última reunión de comisiones estuvo la arquitecta municipal aquí y explicó pues muy sencillamente cuál era el procedimiento y cuál era el proceso que se podía seguir y que de alguna forma
no sé, no parece que nadie le propuso ni le dijo que aquello no podía hacerse ni nada por el estilo. Por lo tanto, yo me rijo por los técnicos municipales, que me parece siempre que saben mucho más que los concejales, y hago caso de lo que digan los técnicos municipales. Y el técnico municipal en aquel momento dijo una cosa pues muy sencilla, le restó toda esa importancia que aquí se le quiere dar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es, lo primero de todo y lo más importante, es facilitar el desarrollo urbanístico para que el centro de especialidades esté abierto en el momento en que, lo antes posible, principalmente, ¿no? Y que ese centro de especialidades empiece a ser, pues no esa promesa de hace no sé cuántos años de Zalla, sino que sea realmente un edificio en el cual haya servicios médicos y todos los servicios que tiene que tener un centro de especialidades. Yo creo que eso es muy importante. Pero hay un proceso que se ha iniciado en el cual pues se está intentando engañar un poquito a la gente. Y ya no se habla de centro de especialidades, se habla de hospital, que es una cosa diferente, que tiene unas connotaciones diferentes. Y yo creo que al final el poner palos en las ruedas pues no es lo que va a favorecer que todo esto salga adelante. A mí me gustaría preguntar a todos los grupos de este ayuntamiento si tienen un interés evidente en que ese centro de especialidades se haga. Y si lo tienen, pues lógicamente pues, tienen que poner menos palos en las ruedas. Y en todo caso, sí, garantizar que se cumpla lo que hay que cumplir. Pero es que en muchos casos, eso que se pide, las garantías que se piden no son garantías en sí, es sencillamente tropiezos, poner tropezones en los sitios, ¿no? Entonces, yo creo que el ayuntamiento debe ser muy cuidadoso con esto, evitar por todos los medios que esta construcción surja con críticas no fundadas o no fundamentadas debidamente y, por lo tanto, pues hacer todas estas modificaciones y lo que tenga que hacer respetando las leyes y respetando las normas. Creo que lo hace y creo que además no le queda más remedio que hacerlo. Por eso, lo único que pienso es que hay que empezar a caminar para llegar a donde vamos. Es que ricasco y eso. ¿Kepa? Gracias. A las exposiciones. A Zalla Bay, tres cosas. Uno, la parte has repetido un poco las alegaciones, a la parte de las alegaciones que habéis metido, ya os ha dicho Juanra que se os van a contestar por escrito, luego ahí no voy a entrar. A la parte política, pues tampoco voy a entrar, es una opinión vuestra, es cómo lo viviste y yo ahí tampoco voy a entrar. Y por último, sí entraría una cosa, a que una cosa es la captación del suelo y otra cosa es la calificación del suelo. Y creo que ahí cometís un error, humildemente, Unai. Una cosa es cómo consigues el terreno y otra cosa es la calificación del terreno. Zalla Bay en mayo del 19 sale en la revista diciendo que, pues que ya ha dado el penúltimo para realizar esa construcción del ansiado equipamiento del centro de especialidades, que es redactar el proyecto del vial que conecta la parcela del nuevo centro de especialidades con la avenida Lanzaborta. Una cosa es la calificación del suelo. Con Zalla Bay estaríamos aquí ahora en este mismo momento con esta misma propuesta, solo que propuesta por Zalla Bay porque no hay otra. Y otra cosa es la captación del suelo. En eso podemos tener discrepancias, pero no estamos en eso ahora. Estamos en la calificación del suelo. Ese suelo, como bien ha dicho Josu y le ha preguntado a la secretaria, hay que cambiarle de nombre para que pueda tener un vial encima, y si no le cambiamos el nombre no va a poder tener un vial encima nunca, ni por expropiación, ni por convenio, ni por ningún tipo de modificación, de captación del suelo. A eso venimos, a cambiarle el nombre. En cuanto a lo que decía Nela, Nela, sabes, llevamos años ya, muchos años juntos. Entonces, decir que hay que modificar el proyecto, hay que modificar las normas por el informe del arquitecto, es verdad, quiero decirte que es verdad, pero quería contextualizarlo un poco. El informe del arquitecta lo que dice es que una puerta que mide 3 metros pues tendrá que medir 4. Vale, en un proyecto de no sé cuántos millones de euros pues tendrá que llegar a ese matiz. Precisamente por eso
Osakidetza nos manda el proyecto para decir, oiga, yo no conozco el ayuntamiento, usted que es la arquitecta del ayuntamiento que la conoce, dígame si se ajusta a ley o no, a la ley urbanística de aquí. Y eso es lo que hace la arquitecta. Igual que otra de las modificaciones son 3, perdóname porque solo me acuerdo de 2. La otra no recuerdo cuál era. La otra es que el alero del centro de especialidades debe tener 3 metros. Y no sé si son 3 o 4. Y por normativa tiene que ser 2 o 3. O sea, uno menos del que viene en el proyecto. Bueno, pues se lo tiene que devolver al arquitecto y que el arquitecto diga. Sí, ¿tiene que modificarse el proyecto? Sí, pero creo que es en cosas... ¿vale? Y por desconocimiento, porque no lo conocen. Nada más. Pero... Eskerrik asko, Kepa. Unai? Bueno, gracias por responder, Kepa. Sé perfectamente la diferencia entre captación y clasificación o calificación. Podemos no estar de acuerdo en el modelo, podemos no estar de acuerdo en la herramienta, pero en estos momentos el procedimiento que se está llevando, en paralelo con un plan general y sin responder todavía al plan de urbanización, cuando empezamos una modificación de norma subsidiaria a última hora, cuando ya se ha empezado otro plan, pues nos suscita muchas dudas. Y no estamos diciendo que la herramienta no sea válida, ojo. Lo que estamos diciendo es que hay demasiados interrogantes en estos momentos sobre ese proyecto como para que podamos apoyar esta moción. Obviamente, es una de las preguntas que te he hecho. ¿Qué modelo de captación vais a utilizar? Ya nos lo responderéis. Eskerrik asko, Unai. Nela? Pues nada, Kepa, me has llegado al corazón. ¿Qué quieres que te diga? Ya, pero una pregunta así ha servido pues, para que la ciudadanía se entere de que el proyecto hay que devolverlo y que todo el proceso se va a retrasar. 6 meses, 1 año, no lo sé, lo sea. Sirve para eso. Sirve para que contextualicemos y nuestra denuncia, que ha sido desde el primer momento, que el centro de especialidades no ha sido más que la excusa para un pelotazo inmobiliario, como pretendía ser el Instituto en Aréchaga para otro pelotazo inmobiliario, que esa ha sido la reivindicación y lectura que hemos venido haciendo nosotras desde el inicio. Es que seguimos sin saber si el centro de especialidades se va a poder hacer ahí. Seguimos sin saberlo. Porque la cartografía, porque el centro, como dice Josu, y tendremos que cumplir la ley y lo tendrá que cumplir el ayuntamiento, pues también lo tendrá que cumplir URA cuando dé sus permisos y lo tendrá que cumplir el resto de administraciones. En principio no se va a poder hacer si la parcela no está fuera de las áreas de retorno de 500 años. Entonces, el día que sepamos que se puede hacer el centro de especialidades, pues le haremos el vial para que la gente pueda ir en coche al centro de especialidades. Eso por un lado. Por otro, pues igual tenemos que hacer otro tipo también de movilidad. Igual en vez de aparcamientos, pues igual, y para fomentar el vehículo privado, pues igual tenemos que hacer otro tipo de movilidad dentro de la comarca. Por ejemplo, hablando con el resto de administraciones públicas. Y no sé, tenía otra cosa por aquí. A ver si lo he conseguido, Y bueno, y eso, y el tema de las tierras. El tema de las tierras ha sido una de las cosas que se ha venido defendiendo por el anterior equipo de gobierno, que bueno, pues que se ponían ahí las tierras, se levantaba la altura de la parcela y entonces se podía construir el centro. Pero es que las tierras que hoy ya están allí hay que quitarlas cuando se acaben las obras hidráulicas. Entonces, si me permites una cosa, Nela, en la pregunta del otro día con la arquitecta, está puesto en un decreto eso, que se tienen que quitar. O, como me dijo ella, también se pueden legalizar. Opción que yo no conocía, pero me dijo que también existe esa opción. Bueno, pues fíjate. Legalizar ante el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Pues fíjate, ahora a mí me va a pasar como a Kepa, que con todos los años que llevamos con vosotros, yo no me voy a creer que desconocíais esa cosa. Pues igual el que lo desconocía era yo. En cualquier caso, me lo respondió el otro día porque yo estaba preguntando, y he preguntado varias veces, por el fin de obra de las obras hidráulicas. Porque hay un decreto de Juanra en el que dice expresamente que cuando acaben las obras hay que quitar las tierras. Y con ese decreto en la mano, pues yo también estaba interesado en que, bueno, pues que se quitase eso de
En cualquier caso, el otro día la arquitecta me aclaró que se puede también hacer esa otra opción. Muy bien. Josu, ¿alguna cosa? Bueno, yo espero que más pronto que tarde se van a despejar todas las dudas que pueda haber y que el centro de especialidades va a ser una realidad más pronto que tarde. Dicho eso, pues pasamos a votar el inicio del expediente y la aprobación, si procede, del programa de participación ciudadana para la modificación puntual de las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Zalla para el vial límite oeste del sector R2, el Carmen Oeste. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Punto 9 del orden del día, dación de cuentas de la modificación de créditos 2-2020 del presupuesto del ejercicio 2020 en la modalidad de créditos adicionales aprobada por decreto de alcaldía, dación de cuentas de informe de sostenibilidad financiera. Rosana. Bueno, este punto está relacionado con el punto 5. Es la modificación de crédito de la partida 3.533 60.101 y bueno, consiste en volver a habilitar el crédito suficiente para poder llevar a cabo las actuaciones que se van a realizar en 2020. Aunque es un poco incongruente dar de baja para volver a habilitarlo seguidamente, bueno, pues nos indican que es un trámite que hay que realizar. Es competencia del alcalde, pero quería dar cuenta en el pleno. Eskerrik asko, Rosana. Punto 10 del orden del día. Dación cuenta de decretos del número 957 hasta el 1199 de 2020. El punto 11 del orden del día es dación de cuenta de asuntos de interés municipal. Bueno, decir que bueno, el día 10 de noviembre es el Día de la Memoria y estamos esperando a ver cómo discurren las cosas pues para ver, pues hacer un pequeño acto y ver cómo se os comunicaremos. ¿Vale? Rosana. Bueno, primeramente, respuesta a la entrada 4151 del 2020 de Zallabay. Desde el Ayuntamiento y en lo que se refiere a decisiones motivadas por la situación derivada del COVID-19, en todos los ámbitos, incluido el deporte municipal, se han seguido criterios de prudencia y cautela a la hora de tomar decisiones. En primer lugar, se han tenido que analizar todas las instalaciones municipales, habiendo tenido que realizar alguna obra en alguna de ellas. Además, de cara a retomar la actividad deportiva del municipio y, en concreto, la de las asociaciones y clubes deportivos, desde el Ayuntamiento se les ha requerido a todas las entidades un protocolo de actuación de COVID-19. En lo que se refiere a los clubes con niños y niñas en edad escolar, se les ha solicitado, a su vez, que todo el personal responsable y técnico de la entidad realice y acredite el título del curso de Prevención y Seguridad COVID-19 en Escola Quirola. Y todas las personas participantes, responsables, personal técnico, familias y personas tutoras, presentar al club o a su asociación la presentación del protocolo de actuación antes mencionado como condición sine qua non. A pesar de que la fecha autorizada por Escola Quirola para el comienzo de los entrenamientos escolares fue el 28 de septiembre, desde el Ayuntamiento y siguiendo criterios de prudencia y cautela, como hemos dicho, bueno, pues se decidió retrasar estas 15 días al 13 de octubre para poder rodar y ver el funcionamiento del deporte federado y no precipitar la reincorporación de los más pequeños buscando una vuelta escalonada. Son varios los clubes que además deciden retrasar más allá del 13 de octubre la reincorporación de sus escolares y, llegada la situación en la que nos encontramos, bueno, han decidido no comenzar. Desde aquí, agradecer a Nerea su gran trabajo y paciencia por coordinar espacios y tiempos con todos los clubes del municipio, porque ha sido muy complicado. Otro punto, la Bean Sariak. Bueno, pues hace unos días presentamos un proyecto para promover la recuperación y la cohesión social en el núcleo de Aranguren mediante un espacio de arte colaborativo en los Labean Sariak del Gobierno vasco. Estos premios buscan impulsar proyectos de innovación social y emprendimiento que se den en medios rurales. Y, bueno, pues además de nuestro proyecto se presentaron otros proyectos, tanto públicos como privados, en la comarca de Montaña Alavesa y en la comarca de Añana. El premio consiste en la incubación y el seguimiento del proyecto que se presentó para su puesta en marcha y, bueno, pues comenzaremos con ello a mediados del mes de noviembre. Un tercer punto, en las aceras de Sollano. Se va a realizar una acera en Avenida Labrador hasta la depuradora. A día de hoy ya se ha realizado una reunión con los vecinos y vecinas de ese núcleo para informarles de que esa obra, pues bueno, se va a realizar.
Asimismo, y tras cerrar el contencioso con los vecinos de Avenida de los Trabajadores, también se va a llevar a cabo esa obra proyectada. Ikasgune, se ha puesto en marcha el servicio Ikasgune. Es un servicio que, como ya dijimos, consiste en un acompañamiento escolar, especialmente para trabajar la comprensión lectora y euskera, que consideramos pilares básicos para el éxito escolar, y va dirigido a alumnos de primero a cuarto de primaria. Han salido 4 grupos, 2 en Mimetiz y 2 en Aranguren, que era lo que teníamos planteado, y bueno, los dividimos en 2 franjas de edad. Primero y segundo educación primaria por un lado y tercero y cuarto por otro. El alumnado participante principalmente es el que nos han aportado o nos han dicho desde los centros educativos, que han considerado que era prioritario en base a diferentes criterios pedagógicos. La red de salud local, tras un año de reuniones del grupo motor, se ha dado también inicio a esta red. El plan de apoyo a la soledad. Se da inicio a este plan, iniciándolo con un programa de apoyo telefónico para el cual se ha llegado a un acuerdo con Cáritas. En el Tupper solidario se va a ampliar el servicio dando también postre, y además se va a ampliar en el tiempo dando servicio en fechas donde no hay escuela, no es periodo lectivo, a niñas y niños con esa necesidad. Otro punto, el informe de CESPA sobre la 9ª celda. Han comenzado las obras con esta celda y con ellas han comenzado las inspecciones periódicas que hasta ahora bueno, pues se han desarrollado, nos dicen que con normalidad. Y por último, el Castro de Bolomburu. El 27 de octubre, el poblado fortificado del Castro de Bolomburu fue declarado bien cultural de protección especial con la categoría de zona arqueológica, por lo que los usos permitidos en este espacio serán exclusivamente culturales y científicos y siempre autorizados y bajo la supervisión del Departamento de Cultura de la Diputación Foral. El punto, bueno, antes de pasar al punto 12 del orden del día, que sería ruegos y preguntas, vamos a contestar los ruegos y preguntas del pleno pasado, y Zayabay, que nos solicitó que se lo pasáramos las respuestas por escrito, lo pasaremos, ¿vale? Pasamos las respuestas, eso. Sí os vamos a pedir que las preguntas que nos hagáis, que nos las paséis también por escrito vosotros, ¿vale? Se las envío después, ¿vale? Vale, de acuerdo. Rosana. A la medida de medidas de ralentización de Nuestra Señora del Rosario, se pintará señal de zona residencial más grande que la que hay actualmente en la entrada de la calle, y se harán pintados periódicos de los pasos de peatones. Sobre la aclaración a la entrada al 2680 del 2020, se están preparando diferentes rutas, bueno, se van a analizar todos los materiales de los que se disponen para ello. La entrada 3443 del 19 ya se contestó en agosto de ese año, indicando que se valoraría, y posteriormente se han realizado cepillados del Bidegorri para mejorar su adherencia y evitar resbalones. La entrada 3449 del 2019 también se contestó también en agosto del 19. Se ha valorado y en estos momentos no se contempla el desvío del tráfico que se propone, pero sí se van a realizar mejoras en la vía existente. A la entrada 1278 del 2020 se contestó en marzo de este año, y el 22 de julio bueno, pues se comunicó que ya se había hecho la poda. Por otro lado, a la pregunta si comunicó la empresa el incidente a Sosdella y a los ayuntamientos de Güeñes y Zalla, no, fue el ayuntamiento el que se puso en contacto con la empresa. Y el informe, si se ha presentado el informe a Medio Ambiente, sí, y paso a la lectura. Con fecha 27 de agosto de 2020, cursó entrada en el Registro Electrónico General de la Plataforma Electrónica del Gobierno Vasco solicitud de información del Ayuntamiento de Zalla en relación a las incidencias notificadas por la empresa Global Efficiency Aranguren, acaecidas los días 25 y 26 de agosto del 2020. En orden a atender dicha solicitud, se le informa de lo siguiente. En referencia a su solicitud de información sobre los motivos y causas que generaron dichas incidencias, número de las mismas y la solicitud de mediciones de todos los parámetros medidos durante esas horas y comparación con los valores límite autorizados, se pone en su conocimiento que el 25 de agosto de 2020, entre las 6:30 y las 7:30 de la tarde y entre las 10:30 y las 12 horas, y el día 26 de agosto de 2020, a las 3 de la madrugada, se
se produjeron 3 paradas en el funcionamiento normal de la caldera de biomasa de la actividad por atasco en la alimentación de la biomasa forestal que acarrearon la desconexión momentánea de la turbina y consiguiente disparo de la válvula de seguridad. Durante esas incidencias, el sistema de medición en continuo instalado en la actividad siguió funcionando, por lo que los datos de las emisiones que se generaban en la instalación se recibieron en controles validados del año no superará el 200% de los valores límites de emisión. En consecuencia, los datos son valores medios válidos según la definición que se establece en el apartado anteriormente mencionado de la resolución del 29 de diciembre del 17, en el que se consideran como tiempo de registro no válidos los de mantenimiento, avería o funcionamiento incorrecto de los equipos de medición, así como las paradas y arranques. Una vez revisados los datos de emisión de partículas determinadas durante los días 25 y 26 de agosto del 20, no se observan superaciones de los valores límite de emisión establecidos en la resolución del 29 de diciembre del 17 de la viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se modifica y hace efectiva la autorización ambiental integrada concedida a Global Efficiency Aranguren para la actividad de gestión de residuos no peligrosos en los términos municipales de Zalla y Güeñes. Se adjuntan datos correspondientes a las mediciones en partículas totales determinadas durante esas horas. Punto 2. En referencia a su solicitud de información sobre las medidas que se han adoptado al respecto, esta Viceconsejería de Medio Ambiente, el 8 de septiembre de 2020, requirió a la empresa Global Efficiency Aranguren para que en el plazo de 15 días aclarara el episodio detectado. El 22 de septiembre la actividad remitió información adicional dando cumplimiento a lo solicitado. Punto 3. En respuesta a las repercusiones que han podido tener en el entorno más próximo de la chimenea, se le informa de que se ha constatado un efecto ambiental puntual mínimo consistente en molestias producidas por ruidos derivados del disparo de la válvula de seguridad de protección contra sobrepresiones. Y sin otro particular, bueno, fecha y firma. Te las envío mañana por la mañana, ¿de acuerdo, Juanra? ¿A ti te está bien? Sí. Vale. Bueno, la primera es que la última Junta de la Residencia se celebró el 3 del 12 del 2019 y en ella se nos comunicó que para el año 2020, en vez de 3 juntas anuales, el nuevo equipo de gobierno pues, iba a celebrar 4. Después de 11 meses transcurridos no se ha celebrado ninguna. Ya sabemos que es un año marcado por la pandemia, donde no se ha informado, donde se ha habido toda una serie de características, pero no se nos ha informado de los protocolos anti-COVID, las obras externas o internas, la RPT, etcétera. Entonces, desde Zallabay, pues hombre, exigimos al equipo de gobierno que atienda sus obligaciones, celebrando una junta antes del año 2020. Se nos ha avisado que iba a haber una, creo que se ha trasladado, que se ha retrasado y todavía no tenemos fecha. Nos gustaría, pues eso, que cuanto antes nos informaras de cuándo va a ser la junta. La semana del 16. Gracias. Vale, también hemos pedido varias veces que se cuelguen las actas de las juntas de gobierno y sabemos que, bueno, pues que recientemente las habéis colgado. De hecho, creo que fue ayer, 3 de noviembre, que se han subido las que faltaban, pero es que hemos estado 9 meses desde la última, que era del 20 de enero. Por favor, rogamos que esto no vuelva a suceder. En cuanto... Bueno, según lo recogido en nuestra entrada 176-2020 del 27 de octubre de 2020 sobre los incidentes de agosto de este año en Glefarán, solicitamos que se suba a la web municipal para conocimiento de la ciudadanía el informe elaborado por la empresa Global Efficiency Aranguren, Glefarán, sobre las emisiones atmosféricas agudas, diferentes ruidos y olor intenso a madera de los pasados días 25, 26 y 27 de agosto de 2020. Del que se tiene constancia, tuvo entrada en el Ayuntamiento de Zalla el pasado día 7 de septiembre de 2020, que nos acaba de hablar Ros. Solicitamos información al respecto a la respuesta que haya dado el Gobierno vasco en relación con el citado informe de la empresa, que acabáis de leer, y retiramos nuestra solicitud presentada en el registro electrónico del Ayuntamiento de Zalla de código 136-2020 y fecha 28 de agosto de 2020 y del que no tenemos respuesta todavía. Bueno, en el que exigíamos que a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que sí, como parece, se han incumplido algunas condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, pues hagan cumplir lo establecido en el apartado 5 de la AAI
tipificando la infracción como grave o muy grave, de acuerdo con el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y sancione a la empresa conforme a lo establecido en el artículo 32 de la citada norma. Solicitamos también información sobre el estado actual del estudio de calidad del aire que anunció hace meses el equipo de gobierno. Además, según lo recogido en nuestra entrada 177/2020 del pasado 28 de 10 de 2020, sobre los incidentes de la semana pasada, solicitamos que se exija a la empresa y a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco, como entidad responsable en la materia, que haga cumplir lo recogido en la autorización ambiental integrada de la que disfruta la empresa. En el apartado segundo, E4, de medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo, punto R, comunicación a las autoridades en caso de incidencia, donde se recoge que en el caso de que se produzca un vertido o emisión accidental, además de comunicar el mismo a la Viceconsejería de Medio Ambiente, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOSDEIAC y a los ayuntamientos de Zalla y Güeñes y posteriormente, en el plazo máximo de 48 horas, se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente. También solicitamos que haga llegar al Grupo Municipal Zalla y haga público a la ciudadanía de Zalla, para su información y tranquilidad, el contenido del informe urgente que la empresa Glefaran tiene la obligación de preparar en el plazo exigido por la AI. Solicitamos asimismo que se informe al Grupo Municipal Zalla y a la ciudadanía de Zalla de los valores de emisiones completos de los días 27 y 28 de octubre de 2020, en los que ha sido evidente el mal funcionamiento de las medidas de control implementadas por la empresa. También solicitamos que se exija a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco que, si como parece se han cumplido las condiciones establecidas en la AAI, haga cumplir lo establecido en el apartado quinto de la AAI, tipificando la infracción como grave o muy grave de acuerdo con el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación y sanciona a la empresa conforme a lo establecido en el artículo 32 de la citada norma. Exigimos igualmente un posicionamiento público inequívoco del equipo de gobierno municipal respecto a estos repetidos y graves incidentes de la empresa, cuya actividad sigue minando la salud de quienes vivimos en Güeñes y Zalla, además de contribuir al calentamiento global del planeta. Todo ello ante la pasividad de nuestras autoridades. Además de este ruego que tiene que ver con Glefaran, estas preguntas, el pasado lunes 2 de noviembre, un camión que se dirigía al vertedero perdió carga de azufre en la carretera de acceso al depósito de Las Lagunas. Según algunos testigos, el camión no iba convenientemente cerrado y derramó buena parte del material que transportaba a lo largo del recorrido. Solicitamos los informes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal sobre este incidente, así como el del Servicio de Montes, dado que el vertido se produjo dentro de un monte de utilidad pública. Finalmente, sé que en dación de cuentas habéis explicado las medidas anti-COVID y demás, pero bueno, varios clubes deportivos del municipio desarrollan sus actividades en instalaciones municipales y han tenido que ser ellos los que, sin ningún tipo de experiencia ni profesionales preparados para ello, elaboren los protocolos de medidas anti-COVID para poder funcionar, además de encargarse de aplicarlo después. En algunos casos se da la paradoja de que son dos clubs los que comparten la misma instalación, no protocolos distintos, con protocolos distintos cada uno. Y la pregunta era un poco por qué se ha realizado esto así y no se ha encargado el ayuntamiento a través de sus técnicos de elaborar los protocolos de sus propias instalaciones. Además, ¿quién ha sido el encargado de dar por válidos esos protocolos y qué formación tiene para aprobarlos? Por último, rogamos que se restituya el carné de estudiante a las personas que cursan los estudios en la EPA de Zalla, con los consiguientes descuentos como el resto de estudiantes. El estudio a lo largo de la vida es un derecho y en este centro hay un gran número de personas con escasos recursos económicos, muchas de ellas mujeres. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Unai. Nela. Bueno, traíamos una pregunta. De todas formas, después de oír algunas cosas, vamos a solicitar el informe de CESPA-CONTEN respecto a lo que habéis comentado. Queríamos qué medidas se van a tomar siguiendo el consejo de la Dirección de Agricultura, que propone que se tomen medidas adicionales para el fomento y mejora de la actividad agraria para compensar, estoy hablando del vial, perdón, de la actividad agraria para compensar la pérdida de suelo de alto valor estratégico mediante la recuperación de áreas degradadas, mejora de las infraestructuras, cesión de suelos públicos al Fondo de Suelo Agrario, si tenéis contemplada alguna medida.
contestamos en el próximo pleno, Nela. Vale. Teníamos también para pedir información sobre el informe de la calidad del aire. El informe de la calidad del aire, ahora mismo las personas que lo van a liderar han acabado ya los trabajos que estaban haciendo con cuestión del COVID y bueno, se están retomando los trabajos y en breve esperamos poder comenzar ya con los trabajos, con la respuesta a las alegaciones de los grupos y demás. O sea que en breve esperamos tener que se vaya poniendo en marcha todo. Queríamos información de, bueno, si tenéis, bueno, se nos hizo llegar una propuesta desde de la comunidad educativa para que el ayuntamiento hiciera alguna donación de material, era Mangavi, de si pudiera hacer alguna donación a los centros escolares de algún ordenador portátil. Entonces, no sé si tenéis conocimiento de que haya necesidades pero se nos planteó así, vamos, que si se podía hacer alguna donación por parte de los... A nosotros no nos ha y llegado. si no, pues lo meteremos... A nosotros no nos ha llegado, Vale, claro. a nosotras se nos ha trasladado. En cualquier caso, bueno, igual en alguna enmienda a presupuestos igual se puede meter. Si no lo tenéis contemplado, que no me ha dado tiempo a mirar nada. Tenemos contempladas en las ayudas, tenemos contempladas ayudas para la compra de... Estamos hablando de dotar de medios a los centros para que luego los centros puedan gestionar préstamos. De todas formas, si me permites, en principio, desde el Departamento de Educación, a las familias, en caso de confinamiento, las familias se les va a poder prestar, digamos, dispositivos digitales desde los centros. Y, de hecho, sí nos han pedido desde inspección el tener controlados los listados de qué familias no tienen dispositivo y qué familias no tienen internet en su casa, en su domicilio. Vale. En principio, nada más. Os pediremos algún expediente, pero como siempre por escrito y... Vale, de acuerdo. Josu. No, prácticamente no tengo ninguna pregunta. Lo que pasa es que a la vista de las preguntas que se formulan, yo sí me siento de alguna forma, pues no sé, ciertamente afectado. Por ejemplo, se dice de alguna cosa cuya actividad sigue minando la salud con el beneplácito de las autoridades. Y yo digo, si se sabe que sigue ¿para qué se pide la información? ¿Para qué se pide la información si se está poniendo posteriormente cuya actividad sigue minando la salud con el beneplácito de las autoridades? Yo pienso que llegue la información si la información no es satisfactoria. No sé, a mí me parece que o a la gestión municipal y al debate municipal se le hace un poco racional, no he dicho otra cosa más que racional, o si no, pues bueno, esto no tiene ningún sentido y esto es una merienda de negros, nada más. Eskerrik asko, Josu. Gai zerrendan eztabaidatzeko gehiagorik ez dagoenez bukatutzat ematen dugu. No habiendo más puntos en el orden del día, se da por finalizada la sesión. Eskerrik asko.